Amén. Vamos a comenzar. Primero vamos a saludar a todos los que se van a unir y a los que verán luego esta palabra a través de las redes. El Señor tiene una palabra que viene tratándola conmigo desde hace como 6 meses, ¿no? La había compartido hace un tiempo con Nora y eso ha ido creciendo, ¿no? Se ha ido confirmando en cuanto a cosas que han ido pasando, a palabras que se han dado aquí. Y es algo que no los quiero asustar, pero que es en la Biblia está escrito muchas veces en cuanto a los falsos profetas, ¿no? A estar atentos al día en que se puede levantar alguien. Usted puede pensar que quizás algo que yo diga también podría ser, ¿no? Cuando no se está dentro del espíritu de la verdad, uno mismo podría, ¿no?, ejercer también de falso profeta. Entonces, esta palabra, ¿saben? Cuando uno abre y empieza a leer, ¿no? Cuando buscamos de la palabra y leemos, justo llega cuando me llega algo a mis manos y tuve que tomar una decisión si hacía correr eso que había llegado a mis manos o lo detenía ahí. Y la decisión fue detenerlo, obviamente, porque no creía que era algo que tenía que hacerse viral. Entonces, de ahí empieza a surgir toda esta palabra en cuanto a lo que habla en Primera de Juan. Si querés ir poniéndolo, José. Primera de Juan, capítulo 4. Hace unos días yo compartía en el grupo de los ministerios un versículo en cuanto a esto, ¿sí? Esto no surge de lo de hace una semana. Esto viene como desde octubre o noviembre. Y creo que lo que les compartí estaba en Segunda de Pedro, ¿no? Y decía que había que tener cuidado porque en los postreros días, en los últimos días, vendría gente, personas, trayendo palabras, en la que la palabra decía que vendrán burladores, ¿no? Y no porque quizás se burlen de las cosas de Dios, sino en el sentido de que ahora estamos manejando muchísima información, vemos muchísimas cosas, nuestro dedo está siempre, ¿no?, así, queremos ver, leemos rápido, escuchamos, pero ¿cuánto de todas esas cosas quizás también afectan en nuestra mente si realmente no estamos afirmados? Yo quería ponerle, en Argentina hay un programa que te decían, ¿y tú de qué lado estás? ¿Sí? Pero digo, bueno, voy a ponerlo algo más serio, porque siempre estoy en la tontería, ¿sí, no? Y le puse espíritu de verdad versus espíritu de error. En Juan, ahora vamos a ver, nos muestra que hay 2 espíritus, ¿sí? Fíjense. El estar en la verdad, el conocer la verdad, forma parte de un espíritu. Y el estar equivocado, como el pecado, ¿no? El pecado es errarle al blanco, estar en algo que es un poco dudoso, ¿no? Que nos pone ahí en un camino un poco extraño. Entonces, fíjense que este levantamiento, como lo llama la palabra, leemos muchos de los falsos profetas, del espíritu del anticristo, y es un espíritu en el que nosotros tenemos que aprender a discernir y no tragarnos cualquier palabra, ¿sí? Esto es una palabra que viene de mucho tiempo. Yo desde chica he escuchado de los anticristos, y quizás en lo más apocalíptico, ¿no? Y no me fui al Apocalipsis, pero el Apocalipsis advierte a la iglesia, nos advierte sobre esto. Algunas cosas pueden ser
literales, y otras hay que discernirlas, ¿no? Como siempre decimos los que estamos aquí y la pastora, de que hay misterios escondidos y que tenemos que entrar, ¿sí? Entonces, es un deber de la iglesia, un deber nuestro, de cada uno, el no quedarnos con lo que nos dicen. No te quedes con lo que te dicen. Ponlo a prueba. ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo, unos cuantos meses atrás, les decía, pongan a prueba la palabra? Si es un espíritu de verdad, esa es la que actúa en ti, ¿sí? Entonces, hoy el mundo está en que quiere las cosas rápidas. Entonces tú ves una lista que te dice 10, los 10 objetivos que tienes que cumplir para sanarte. Los 5 primeros puntos para curarte de la ansiedad. Queremos cosas cortas, ¿sí? Queremos que todo sea rápido. Pero que déjame decirte que ahí hay un espíritu de error. Las cosas no suceden así, las cosas van por proceso. Entonces, en el camino de Dios, en esto donde estamos, las cosas van por proceso. A algunos les llevan toda una vida. Fíjense el pueblo de Dios. Pasaron 40 años en el desierto, podrían haber estado una semana. Proceso. Entonces, no te creas cualquier cosa que veas que te digan las 10, no busques el libro para leerlo en 3 días y cumplir esos 10 objetivos para, no sé, para llenarte de plata. Porque no existe. No existe ni una receta para la felicidad, no existe una receta para estar alegre todos los días, no existe una receta para sanarte de la ansiedad, sino el ponerte en el camino adecuado, escuchando las cosas adecuadas y cambiando también conductas nuestras erróneas. Entonces, José, ¿lo tenemos? Está en la Reina Valera, ¿no? Esto es Primera de Juan 4 del 1 al 6, vamos a leer. Y dice así: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad. Fíjese que espíritu está con la E minúscula. No estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de un espíritu de hombre, lo natural que todos manejamos, que todos tenemos. Sino probad a los espíritus si son de Dios, ¿sí? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ese es el que nos debe guiar. Amén. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, mi espíritu, el de la E minúscula, es el que va a reconocer al Espíritu de Dios que mora en mí desde antes. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros también habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, los anticristos, los falsos profetas, los espíritus erróneos, ¿sí? Habla del espíritu del hombre. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, ¿sí? Esto es lo que está pasando ahora. Montones se levantan, le prestamos oídos y caemos en error por no discernir, por no discernir. Nosotros somos de Dios, ¿sí? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Está muy bien la versión de la NTV. Vamos a ponerla.
Queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a pruebas para averiguar si el espíritu que tienen proviene realmente de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. ¿Sí? Acá está más facilito para entenderlo. Si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Si yo reconozco la obra que vino a hacer Jesucristo, a establecer el reino, que ha sido enviado por Dios y vino a cumplir un rol, ¿sí? Ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu que mora en mí. Amén. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo. El anticristo es lo que va en contra de la verdad, ¿sí? Cualquier persona podría ser un anticristo si no va su palabra de acuerdo al Espíritu de Dios. Si yo manejo la palabra de Dios conforme a mi voluntad, que es lo que solemos hacer muchas veces, ¿sí? Yo hago que la Biblia funcione a mi favor, porque dice, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo, que se lleve al vecino malo. Ahí yo quiero hacer que la Biblia funcione a mi favor, pero no funciona así. Porque el Espíritu de Dios va a ser mayor que el que está en el mundo. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre, no para cumplir mis deseos. ¿Amén? Entonces, mayor es el que está en mí, pero no para que se lleve a mi suegra. Ahí estaríamos en un error si yo quiero obligar a que la Biblia me diga que yo estoy en lo correcto, que lo que yo estoy pensando es bueno. La quiero manipular, pero lo que está escrito e inspirado por el Espíritu de Dios. Yo no puedo hacer que la palabra de Dios funcione a mi favor. Va a funcionar a mi favor cuando yo acepto que dice el papel a que vino Jesucristo al mundo. Si yo voy a trabajar a favor del reino, pero yo no puedo hacer que la palabra trabaje a mi favor. ¿Se entiende? Amén. Es un poco dura. A mí no, la verdad que cuando ponía en el grupo la pastora, ¿quién quiere predicar? Yo me escapaba porque siempre quiero salirme, pero bueno, es lo que hay. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 4? Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron las victorias sobre esas personas, ¿sí? Está diciendo que si a mí viene una persona a querer decirme la palabra de Dios, la podés tratar así, me la quiere vender como una receta, pues yo tendría que ser lo suficientemente inteligente y con un espíritu bastante crecido y alimentado de la verdad para decirle, me parece que te estás equivocando. Esa persona quizás no lo sabe, pero entre comillas es un falso profeta, es un anticristo. Me está llevando a una cosa que la palabra realmente no dice así o no funciona así. Entonces hay que tener cuidado con estas personas. Los que vamos creciendo, ¿sí? Porque siempre vamos a la medida, a la estatura del varón perfecto, no estamos completos, siempre tenemos algo que aprender, pero lo importante y lo interesante sería saber detectar este tipo de personas. Aparte dice que nosotros, que la victoria ya la logramos. Ustedes fíjense que la palabra da por hecho muchísimas cosas que nosotros ya venimos con eso logrado, con eso adquirido. Lo que pasa es que no lo practicamos, no lo ponemos a prueba, no lo desarrollamos, no lo activamos. Fíjense cómo vamos entre todo armando. ¿Entienden? Entonces, si la palabra me dice que yo vengo y soy hijo desde antes que de la fundación del mundo,
de que yo ya logré la victoria sobre las personas, sobre los anticristos, los falsos profetas, los que me dicen que la Biblia es una receta y que me dan las 10 partes, no es así. No es así. La palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios va a entrar en ti, va a penetrar, como dice, en tu alma, en tu espíritu, y se va a ir activando, pero va a ser un proceso. Tú mañana no vas a hacer todo lo que la palabra dice, porque la tienes que vivir. Amén. Vamos a seguir al 5. Pero esas personas pertenecen a este mundo, ¿sí? Las que van en contra, ¿eh? Por eso hablan desde el punto de vista del mundo, ¿eh? Nos están hablando desde la vivencia. Fíjense que siempre estamos hablando de las redes sociales. Nos hablan desde lo superficial, ¿sí? Lo superficial. Hay muchos que se entran al tema de las emociones, pero desde un punto de vista más de la vivencia. Quizás ni siquiera lo han vivido. Pero ¿qué pasa nosotros frente a ellos? Que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el que nos guía, ¿sí? Yo no le digo que no le haga caso quizás a un médico, un psicólogo, ¿sí? Hay muchas personas que pueden ayudarnos, pero además de buscar ese tipo de ayuda, nosotros tenemos un excelente lugar donde acudir frente a todas las cosas que nos pasan, frente a todas las cosas que necesitamos una respuesta, ¿sí? Entonces es importante aprender a discernir. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad. Aquí le dice el espíritu de engaño, ¿eh? Somos muy tontos y nos dejamos engañar. Somos fáciles de que nos engañen, somos fáciles de que nos vendan cualquier verso, nos lo comamos, lo compremos, lo practiquemos. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Yo entré en algunas palabras como por ejemplo en error. La palabra error, usted créame, si no, después abra su ordenador y busque. Es más, en imperativo, busque y ponga a prueba esta palabra. No se quede solo con lo que yo le digo. La palabra error, una de las cosas que me llamó la atención fue que dice extravío. Extravío, fraude, engañoso. Y ahí enseguida me vino la palabra que dice en Isaías, que algunos tienen, extraviados. No, él es el que habla del espíritu, los extraviados de espíritu. Mirá, ponelo solo para el que quiera tomar Isaías 29, 24. Aquí está hablando de la ceguera del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Usted luego léase todo, siga investigando, siga profundizando, porque hay mucha más verdad de la que yo le voy a mostrar, espero, en un breve tiempo. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Sí? Es gente que, o nosotros mismos, venimos en un pensamiento y tendríamos que cambiarlo. O si estamos, Dios lo permita, bien informados, unos buenos hacedores de la palabra, pues tendríamos que hacer, en este caso, que aquel que está en un error vuelva, porque dice que aprenderán inteligencia. Y luego está 2 Corintios 11:3, que dicen aquellos que tienen los sentidos extraviados.
Y después dice unas cuantas cosas, dicen que toleran también a los falsos profetas. A veces no nos gusta, hoy puede ser que esta palabra a muchos no les guste, y luego, hablemos de cristianos, ¿no? Esta palabra no les guste a muchos, y después vean en el Facebook otra y se coman una tremenda falsedad o una enseñanza un poco errónea. Pero bueno, hay que aprender a discernir. Por eso yo le digo, investigue luego que cortamos esta transmisión. Mire, en Primera de Reyes 22 es un pasaje muy largo, pero yo se lo voy a resumir. Si querés déjamelo ahí atrás, José, pero no lo vamos a leer. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía de que no usemos la palabra a nuestro favor? Primera de Reyes 22. ¿Sí? Déjalo en el 1. Lo que pasa es que es súper largo y no lo vamos a leer. Se lo voy a contar yo y créame. Miren, este es un ejemplo de dos personas, especialmente una, de Acab. Acab era el rey de Israel que se encuentran, ¿no?, con Josafat, rey de Judá. Y el tema es que Acab, se lo voy a contar, que Acab le pide a Josafat ir a pelear contra Ramot de Galad. El tema es que querían una tierra que era una frontera muy importante para ellos, que los sirios se los habían tomado, entonces ellos querían ir en busca de esa tierra. Entonces, Josafat acepta, ¿sí?, esta petición de Acab, pero le dice, a ver si lo encontramos rápido. Sí, subí conmigo a pelear, te ruego que... Mira, ahí justo el 5. Josafat, Acab le extiende la invitación. Vamos a ir a buscarnos esto que pertenece. Pero Josafat le dice al rey de Israel, a Acab, vamos a consultar qué dice Jehová. ¿Sí? Te pido que consultes qué dice Jehová. Entonces la historia es que Acab le dice, bueno, voy a juntar a unos cientos de profetas, dice, y que nos digan a ver qué es lo que nos va a suceder. Generalmente, si usted mira las profecías tienen mala pinta en la Biblia, ¿no? La mayor cantidad de profecías, me parece, que son feitas. Y a Acab no le gustaba lo feito. Entonces él buscaba gente que le manipulara la verdad. Es lo que yo le decía antes. Acab quería que la ley o que los profetas trabajaran a su favor. Pero no funciona así. Entonces le dice, ¿no hay alguien más? Le dice Josafat, al que le podamos preguntar. Y le dice, creo que es en el versículo 7 o en el 8, ¿hay algún profeta? Y le dice en el 8, sí, dice, hay uno, pero no me gusta lo que dice. Me habla mal y no el bien. ¿Sí? Es más, le dice, le aborrezco. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros no nos gusta lo que leemos y le damos vuelta a la página de la Biblia? O al que está aquí delante, quizás trayendo una palabra y te toca decir, mejor de esta no me hago cargo. Y a Acab no le gustaba que le dijeran la verdad. Entonces dice, bueno, te va a ir bien y tal, y luego usted lea cómo termina Acab. No termina bien. Entonces, no podemos manejar la palabra.
conforme a nuestras exigencias, porque no funciona así. No funciona así. Y no todo el que se pare delante de ti y te diga, así dice Jehová, lo tomes al pie de la letra. Los espíritus se ponen a prueba. Y se ponen a prueba desde un lugar alto, de aquello que se desarrolla en lo secreto, aquello que se busca en la comunión, sea en la intimidad con Dios, tú y Él, como la que se encuentra en la casa. No es el tiempo para que te tomes tiempo. No es el tiempo. El tiempo lamentablemente nos está corriendo en contra. Y no quiero ser apocalíptica, no los quiero aterrorizar, porque a mí esa parte mucho no... es difícil de tocarla. Pero no es tiempo para que nosotros estemos dudando de si la palabra es viva y eficaz. Pon la prueba. Pon la prueba. La palabra hay que vivirla. La palabra es un libro de recetas. ¿Sí? Los que crean que la ley está muerta, la ley no está muerta. Pon la prueba. Los que digan los evangelios eran cuando Jesús estaba vivo, ponlo a prueba. Que el Apocalipsis es un libro de terror, ponelo a prueba y léelo. Busca los misterios. No hay 10 puntos para que te digan de ser un buen cristiano. No hay 10 objetivos a cumplir para ser un hijo de Dios. Es proceso. Es toda tu vida, la que tienes aquí. Este tiempo es crono. Es el tiempo que nos juega en contra. Cada segundo, cada día que nos levantamos, cada hora que pasa, es algo menos. Se nos ha quitado. Envejecemos. Entonces no es tiempo de tomarnos tiempo. Es el tiempo de escudriñar la palabra de verdad. De sentarte al lado de un maestro, de tu apóstol, de tu pastor, de tus diáconos, como se llame en tu iglesia, de sentarte y estudiar la palabra, de poner a prueba la palabra, de aquello que escuchas, ponerlo a prueba. Y hacerte esa pregunta como en el programa que les decía, ¿de qué lado está? ¿De qué lado estoy? ¿Qué cosas quiero creer? ¿Qué cosas dejo que me cuenten? Hay que empezar a tener filtro. Hay que empezar a filtrar. No podemos quedarnos con verdades a media. No podemos hacer que nuestra vida en el camino de Dios, nuestra vida cristiana, podríamos llamarla así, sea emocional. Cuando estaba ahí escuchando a los chicos cantar, me vino una canción, creo que era de Jesús Adrián Romero, y decía, no quiero tener un encuentro emocional. En general, la iglesia, cuando nosotros veníamos, cantábamos. Yo hablo también de chicas, estábamos como 1 hora y media cantando y todos lloraban y se tiraban al piso y estaban de rodillas y lloraban. Era emocional. Muchas cosas son emocionales. Cualquier cosa que tú veas en las redes, cualquier reel, cualquier vídeo, cualquier podcast, puede hacerte tener un encuentro emocional, te mueven tus emociones. Pero en el camino de Dios, no podemos movernos por las emociones, tenemos que movernos por el Espíritu. Amén. Entonces, seamos unos buenos filtros. No te quedes con lo que te digan, no te quedes hoy con esto que te diga. Ve a ver qué le ha pasado a Acab y a Josafat. Ve a seguir leyendo todo lo que dice Primera de Juan 4. No te quedes solo con lo que yo te estoy diciendo. Sigue investigando. Segunda de Pedro 2, del 1 al 2, ¿sí? Habla del desprestigio de la verdad. Se hablará mal del camino de la verdad. ¿Sí? Si ya fíjense que la iglesia tenemos un mal testimonio muchas veces por errores que han cometido otros,
o que hemos cometido nosotros mismos, que ni siquiera les servimos de ejemplo a las personas que nos rodean. La palabra dice que hay un desprestigio. ¿Sí? Herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató. Léalo bien luego. Yo les doy versículos, pero hay montones, ¿sí? Hay montones. A Jesús, miren, no se los dije, ponelo, Mateo 22, 26. Dice que Jesús, a esto tenemos que ir nosotros. Mira. No es ese. Dice que Jesús es amante de la verdad. ¿Cómo lo puedo buscar? Está en Mateo, solo que lo he escrito mal. Es 16. Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Pero a mí me gustó esta primera parte. Él es el primer, ¿no? Nuestro ejemplo. Él amaba la verdad, él vino a cumplir un plan, y si él no amaba la verdad, ¿quién si no iba a hacer ese camino que recorrió Jesucristo? Es a eso a lo donde tenemos que llegar nosotros, a amar la verdad. Y la verdad se ama con lectura, escuchando, preguntando, escudriñando, abriendo los misterios que están escondidos, abriendo los sellos, las palabras están selladas, ¿sí? Mira, luego Juan capítulo 8, el 8:30, el 8:44, ¿sí? Ahí está hablando con los fariseos, ¿sí? Y él les dice, Jesús le dice, la verdad, esto siempre decimos, la verdad os hará libre, la verdad no puede mantenerte encarcelado, la verdad va a darte una salida, pero no te la va a dar en 2 o 3 días. Puede ser que algunas cosas se cumplan rápido, pero en realidad nosotros vamos en proceso, vamos creciendo, Las cosas no suceden por arte de magia. En el 30, a ver, mostrame qué dice el versículo 30 en este mismo. Conoceréis la verdad y la verdad. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él, ¿sí? Jesús hablaba y le creían. Entonces es a lo que tenemos que ir nosotros, a que nosotros hablemos y la gente pueda creer, pero no manipulando la verdad. No manipulando la verdad. La Biblia no trabaja a nuestro favor y eso es lo que tenemos que entender. Luego en el 47 es un pasaje en este mismo capítulo, en 8:47, es un versículo que se parece al de Juan 4:6, ¿sí? Los que pertenecen a Dios escuchan su voz, escuchan la palabra. ¿Ven? La palabra de Dios está conectada. Por ello yo siempre creo que en mis predicaciones les digo, bueno, en mis predicaciones me gusta decir, en mis llamados de atención, en mis meditaciones, o como usted le quiera decir, la palabra de Dios no se divide en libros y tal, y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, la poesía. Eso es de la escuela dominical. La Biblia es una.
tú la leas del medio, un cuarto, hacia el final, hacia adentro, hacia atrás, la Biblia es una, está enlazada. ¿Sí? Eso es un orden que se le dio. Ni siquiera los libros de Crónica y de Reyes. Piensa que Job está metido en los libros poéticos, pero Job es de los primeros tiempos del Génesis. Job tendría que estar metido en el Génesis, porque Job es viejísimo ese libro. Es un libro poético. Está metido ahí porque el señor Reina Valera o no sé quién lo metió ahí. Pero Job es uno de los libros más viejos. Entonces tú dices, pero si Job está en el medio de la Biblia. No, Job es de los primeros tiempos. Busca, a ver si es verdad. 1 Corintios 5, del 7 al 8. Esto siempre hablamos, que un poco de levadura, lo mal que hace. Hay que comer el pan sin levadura. No adulterarlo. No le añadamos cosas porque no es bueno. Hay que aprender a escuchar si el que me está hablando le está agregando. Yo creo que le agrego humor. O lo intento para que pase. Yo lo paso con agua, ¿vieron? Yo cuando estoy acá adelante tomo mucha agua. Usted beba agua cuando lea la Biblia. A ver, ¿qué dije? 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva. Masa nueva. Es decir, yo no puedo estar con mi levadura, con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Tengo que estar despojado de eso. Lo tengo que haber dejado a un lado. Y comer de la masa madre. ¿Saben el pan de la masa madre? La masa madre es la palabra de Dios, en este caso. Luego, ustedes sigan leyendo. Apúntense. 2 Timoteo 4:3 nos habla de aquellos de los que no soportan la sana doctrina. Muchos prefieren manipular las cosas, desviarle el tema, como quien decimos, y hacer que las cosas funcionen a su favor. En Hechos también el apóstol Pablo, hacia el final, en el capítulo 20, habla de los lobos rapaces, que entrarán, dice, y arrebatarán a los discípulos. Advierte de estos falsos profetas. Fíjense, hacía unos pocos años había muerto Jesús y ya estaban los falsos profetas. Es que los hubo hasta andando con Jesús, ¿no? Mateo 7:15, ustedes vayan apuntando, dice lo mismo, parecido. Guardaos de los falsos profetas, que son los que están vestidos de ovejas, te hacen creer una cosa, de que la cosa está bonita y linda, pero en realidad no es tan así. Segunda de Pedro 3, y me olvidé de poner el versículo, dice que en los postreros días vendrán burladores, etcétera, etcétera. Y yo quiero cerrar con la muerte de Esteban. Ustedes saben que Esteban fue lapidado por defender la verdad. Usted léalo en Hechos 7, pero buscame, José, dentro del 7, los versículos del 55 al 60. Saben que Esteban fue uno de los que fueron a buscar para volver a completar, ¿no? Los 12. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Esteban era un evangelista, podríamos decir, ¿no? Y, a ver, vamos a leerlo.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, acá ya es lo último de Esteban, estaba por morir. Estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, ¿sí?, los judíos, los que lo mandaron a lapidar porque no le gustaba lo que Esteban decía, lo que Esteban defendía, se taparon los oídos. ¿Cuántas veces hacemos esto? Quizás no estamos ahí sentados y nos tapamos los oídos, pero silbamos para arriba y nos hacemos los giles, ¿no? Por no dejar que esa verdad que estoy sintiendo en ese momento, que esté intentando hacer así, y destaparme los oídos, o de penetrar en lo profundo de mis huesos, de mi alma y de mi espíritu, prefiero taparme los oídos. Y eso es lo que hacían ellos, y arremetieron una vez más contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y le pusieron sus ropas a los pies de uno que se llamaba Saulo, y que después terminó siendo un defensor de la verdad. Entonces, podemos ser como Saulo, ¿no?, que perseguíamos ahí, que no queremos hacer lo que la palabra nos dice, pero en realidad después el chip tiene que cambiar, porque si la palabra es viva y eficaz, me tiene que convertir en Pablo. Llegar al nivel de Pablo, ojalá, quedarme a la mitad o un cuarto de lo que él era, o a una uña. Pero es un proceso. Todo es un proceso al que tenemos que ir. Así que yo les dejo de tarea para casa muchas cosas para pensar. Yo seguiré pensando en esto también, porque todos los días es algo que me conmueve el ver estas cosas, en cómo las personas están tan sedientas de verdades, de recetas que le resuelvan las cosas, de que le quiten esto, quite lo otro, me mejore tal cosa, me mejore lo otro. Y nosotros tenemos una buena receta, que es la palabra de Dios. Y a veces tampoco somos capaces, y en eso me incluyo, ¿no?, de despertar también en el otro. Que yo a veces digo, ¿por qué no le dije y no probás con Jesús? ¿Saben cuántas veces al día yo me hago esa pregunta? Digo, ¿por qué al que pasó por ahí no le dije, ¿por qué no probás con Jesús? Y nos quedamos ahí con eso, ¿no?, metido. Si en realidad es una verdad que defendemos, y que no solo defendemos, sino que la intentamos vivir y que la ponemos a prueba y que sabemos que tantas cosas se cumplen y que son ciertas. Y yo siempre me digo, ¿y por qué no lo dejé ir y no le dije, probá con Jesús? Si te tomaste tantas infusiones y te prendiste tantas velas, ¿por qué no probás con Jesús? ¿No? Entonces, yo les dejo esto para que piensen. El tiempo en ciertas cosas es bueno y en otras el tiempo no es muy bueno. Perder el tiempo en muchas cosas sería decir la muerte, pero quizás no nos vamos a morir, pero es morir o perder ciertas cosas. Entonces no perdamos el tiempo. La iglesia puede haber muchas cosas que no nos gusten, me puede no gustar cómo abraza a Cristina, cómo me recibe Seba, cómo me mira la hermana, no sé, pero es que si tú dejas esto y te vas a otra, en 3 meses lo que no te gustaba aquí no te va a gustar en el otro lado. ¿Sabes por qué? Porque somos seres humanos los que estamos dentro, somos seres humanos, en proceso de ir a la medida y a la estatura del varón perfecto.
Pero hay algo que nosotros, a día de hoy, medios maduros, un poco inmaduros, recién llegados, todavía no entendemos que la iglesia la forman seres humanos y no Dios. Somos hijos de Dios en camino de desarrollarnos, y de entender lo que es el amor y de manejarnos con amor, como nos decía Esperanza en un mensaje en el grupo. Pero todo eso es un proceso. Porque a mí un día me levanto con la pata izquierda y voy a tener un día fatal. Y no te me cruces en el camino porque vayas a saber Dios lo que pase. Pero soy ser humano. ¿Sí? Soy ser humano. Entonces, no es cuestión de encontrar las 4 paredes perfectas. La cuestión es encontrar en estas 4 paredes perfectas o en la que tú estás el lugar secreto, el lugar que te va a llevar a desarrollarte, el que te va a hacer entender que cuando se te pare alguien delante de ti, viene de parte de Dios, o con un espíritu de error, o con un espíritu de engaño, o a ponerte duda. Ponte la armadura de Dios, la coraza de la fe, hoy más que nunca, hoy más que nunca. Lee el Apocalipsis, aprende del Apocalipsis. Es un libro muy duro, pero del que tenemos que estar preparados. Hay que estar muy preparados, porque vamos a ser zarandeados y a muchos no les va a gustar lo que creemos y lo que defendemos. Y yo siempre digo, si algún día me pasara a mí, ¿de qué lado estaría? No pierdas el tiempo en la tontería de la que estamos todos los días viendo, a ver qué hace el otro. Porque no se puede perder el tiempo es valioso. Estarías perdiendo tantos años de tu fe, si has nacido dentro de una iglesia, como en mi caso. Si algo a mí me sacudiera y me zarandeara y me hiciera mover de lo que creo, pues hubiera perdido el tiempo. Y la verdad es algo a lo que todos los días me enfrento y me levanto pensando en ello. No podemos dejar que venga cualquier tormenta y nos mueva del lado donde hemos sido plantados, como decía la maestra. Hay que echar raíces y las raíces nos tienen que unir. Porque somos un bosque, por debajo de la tierra pasan cosas. Entonces, si mi cuerpo, mi espíritu es afectado, las raíces con mis hermanos, con la casa, con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es solo Tiempo Nuevo, no lo es solo el MAI, no lo son solo los bautistas. El cuerpo de Cristo lo forman todos los que confesaron y creen que Jesús fue enviado. Amén. Entonces ahí están las raíces que nos sostienen. Ahí es donde hay que ir a buscarnos. Ahí es donde tenemos que estar arraigados y cimentados. Ya Pedro hablaba de los fundamentos, las raíces. Entonces es importante que todos los días, al levantarte y al acostarte, te preguntes de qué lado estás. Yo quería elegir ese título. ¿De qué lado te pones? ¿De lo fácil, de donde te venden un libro con 10 pautas para? ¿O aprendes de la verdad? Amén. Padre, gracias, Señor, por este momento. Señor, yo te pido que inundes nuestras vidas de fe. Que podamos, Señor, armarnos
de la fe que tanto hace falta en estos tiempos. Que nos dé, Señor, la inteligencia y la sabiduría que está en el temor de Dios, en el escudriñar tu palabra, en el entenderla, en la búsqueda. Que podamos, Señor, aprender de tu palabra. Que podamos, Señor, a comenzar a desechar todas las dudas y los engaños y todas esas cosas en las que nos hemos estado mirando, en las que nos hemos estado buscando información para salir de alguna cosa que nos está pasando y aprender a llevar nuestros deseos y todo lo que necesitamos a tus pies. A que sea tu palabra la que actúe y la que sea viva en nosotros. Despierta todos los sentidos, todos nuestros sentidos. Que no haya ningún sentido, ni la vista, ni el olfato, ni el tacto, ahí dudando, engañado, sino que esté puesto a favor de tu palabra y de la verdad. Pido por aquellas personas que estén hoy pasando por esto, por una duda, en el si es bueno, si es malo, si es verdad, si lo que dice la Biblia es cierto o no. Yo te digo una vez más, pon a prueba la palabra, pero no la hagas que trabaje a lo que tú deseas, sino a lo que la palabra de Dios desea hacer en ti. Santo eres Jesús, digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Te amamos, Señor. Amén y amén. Amén.